En el día de hoy vamos a hablar sobre el profeta Joel, conocido como el profeta de Pentecostés. Es un personaje que va muy de la mano con nosotros los pentecostales. Pero antes de adentrarme a profundidad a hablar sobre este profeta, quiero remembrar algunas cositas que hemos hablado anteriormente para que podamos tener un mayor entendimiento. Los primeros tres profetas que hablamos dirigieron su mensaje al reino de Israel. Dígase el reino del norte, que ya dimos esa explicación. Ahora hemos tomado tres profetas, de los cuales hay dos que pertenecen a los profetas menores y uno que es de los profetas mayores. Vamos a hablar ya en esta segunda sesión de esta serie de estudios sobre Joel, Isaías y Miqueas. Isaías es uno de los profetas mayores que luego vamos a hablar de él. Como hoy estamos dirigiéndonos solamente con Joel, vamos a seguir dándole continuidad a esto, pero quería hacer este aclarando antes de continuar para que usted pueda saber de que tanto Joel como Miqueas eran profetas que dirigieron su mensaje al reino de Judá. Otro público, otra situación. Recuerde que yo anteriormente presentaba una tablilla donde se presentaba el estado de la situación de Israel durante esos tiempos con una tablilla que presentaba en color negro a los reyes malos y en color blanco a los reyes buenos. Y en ese periodo dijimos que Israel estaba dividido en el reino del sur y en el reino del norte. Todavía en el tiempo de Joel continuaba la división entre los dos pueblos y él va a dirigir su mensaje, digamos, a un pueblo que de alguna manera en momento determinado se volvieron a Dios, fueron menos malos que el reino del norte, pero entendemos aquí por la palabra de Dios que Dios no tiene un nivel con el pecado, de que hay un pecado más chiquito que otro. Para Dios, pecado es pecado y todo lo que transgrede la ley de Dios, a Dios no le agrada y tiene el mismo castigo delante de la presencia de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Que aunque Judá demostró en un momento determinado ser una nación mejor que el reino del norte, como quiera se apartó. Aunque quizás las prácticas de pecado que hizo eran, por así decir, menos fuertes que la del reino del norte, como quiera en momento determinado desobedeció a Dios. Dios no anda buscando a personas que pequen un chin y que otra peque más. No, no, no. Dios anda buscando personas santas y la palabra santa nos enseña que es una vida sin pecado, sin relación con el pecado. Dios quiere que no pequemos ni un chin ni un chililín. Dios quiere una relación cero con el pecado. Entonces quería resaltar eso para que desde aquí en adelante usted sepa que ya no estamos refiriendo al reino de Judá, el reino del sur, un reino totalmente diferente, características diferentes y vamos a ver cómo Joel se desarrolla aquí. Es importante también, como decía al principio, resaltar que en las profecías de Joel hay un punto principal doctrinar en la doctrina de las iglesias pentecostales. De aquí se toma como referencia el derramamiento del Espíritu Santo para los que creemos en el hablar en lengua y en el danzar en el Espíritu Santo. De aquí es una base sólida para esta doctrina. Así que atento ahí para que retroalimentemos esta doctrina, para que con respeto y con amor sigamos promulgando y defendiendo la doctrina del derramamiento del Espíritu Santo, como enseña la Biblia. No como los neopentecostales se están presentando ahora. Emoción, no, no. El poder del Espíritu Santo es para edificar, es para levantar, es para edificar
y nos hace personas mejores. No nos hace locos, sino que nos hace mejores personas, nos da más amor, nos ayuda a guardar más la palabra de Dios y siempre nos ayuda a ser personas que seamos personas que estemos en nuestros cabales. De manera personal, yo tengo un antes y un después. Antes de haber conocido al Espíritu Santo, yo era otra persona, yo pensaba de otra persona. Y cuando conocí el derramamiento del Espíritu Santo en mi vida, eso me hizo mejor persona. Abrió mi intelecto, abrió mi mente, me hizo una persona más centrada, más seria. Y yo dije, esto es serio. Ahí fue como que yo aprendí, hey, el Evangelio es serio, esto es serio. Me siento ahora con un gran compromiso. Siento como que mi mente fue abierta y pienso ahora de otra manera, pero para positivo, para bien. Y a partir de ahí, desde ese día, he querido ser siempre un mejor cristiano. Así que, fíjese, vamos ahora a entrar ahora con Joel. Me gustaría siempre que usted deje su comentario ahí, opine sobre Joel, deme sus argumentos que usted conoce acerca de este profeta, qué le gusta de él, qué no le guste. Vamos, active la tabla de comentarios para que nosotros podamos seguir dinamizando estos videos para la gloria y la honra del Señor. La palabra o el significado Joel significa Jehová es Dios. Joel es uno de los profetas que básicamente entra ya al pueblo de Judá a llevarle directamente una palabra de juicio. Anteriormente nosotros decíamos que muchos de los profetas iban y llevaban un mensaje con el hecho de que las personas se apercibieran, se convirtieran antes de directamente llevarle un juicio. Pero Joel va directamente con un juicio. Recuerde que ya nosotros habíamos hablado de que ya Dios de alguna manera había advertido al pueblo de muchas formas, de muchas maneras para que se arrepintiera y continuaba. Pasaba lo mismo con el reino de Judá. Ya habían algunos profetas que llevaban el mensaje. Por eso en algunos momentos se registra que el reino de Judá se arrepintió, pero volvía de nuevo otro rey malo y corrompía el pueblo de nuevo y se mantenía como en esa ambivalencia. Pero básicamente ya con Joel traje un mensaje de juicio, pero junto como siempre con la restauración. Nunca olvide eso, que la misericordia de Dios nunca, nunca se aparta. Dios no quiere en realidad darle un juicio a las personas. Dios no quiere castigar a nadie. Dios quiere que el hombre se vuelva a Él. Y a pesar de que Joel entra directamente con juicio, hablándole al pueblo, dentro de ese juicio había una oportunidad para que el que se arrepintiera, Dios le guardara la vida y lo cubriera con su manto de misericordia. ¿Qué quiero decirle con esto? Siempre para nosotros los seres humanos hay una oportunidad de arrepentimiento de parte de Dios. Por eso en algunas ocasiones una persona me dijo a mí y yo lo analicé y dije, wow, tiene mucho sentido, que a veces nosotros somos muy dados cuando una persona muere en un accidente, decir, wow, mira, fulano se fue para el infierno. Somos muy dados a decirlo como rápidamente y a veces eran personas que eran cristianos, que conocían la palabra de Dios y nadie sabe si le dio tiempo quizá cuando estaba agonizando a pedirle perdón a Dios. Eso lo sabe Dios y esa persona. Y a mí me hizo sentido. Yo dije, wow, sí. Cuando Inabel le pidió perdón a Dios, porque Dios es misericordioso. Y aunque en tu cerebro no quiera caber la posibilidad de entender de que Dios te puede perdonar, aún así esa gente haya salido de hacer algo malo por ahí. Si se arrepintió, Dios conoce el corazón. Si clamó a Dios, yo creo que Dios lo perdona. Ese es Dios. Porque Dios no quiere que nadie se pierda.
sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces con Joel es un tanto diferente porque se entiende como que, wow, Dios fue de una vez ya a destruir al pueblo. No, Dios llevó algunos juicios para Israel para tratar de que se arrepintieran viendo ya juicio en sus vidas, pero no era un juicio que lo iban a destruir de manera literal. Por eso con Joel se da un caso un tanto diferente en su profecía, porque se dice que todavía el fin de la profecía de Joel no se ha cumplido en el todo. Dice que las profecías de Joel se han ido cumpliendo de manera parcial. Y voy a explicar eso cuando entremos al tema de Pentecostés. Pero es algo tan sorprendente que este profeta tiene un matiz diferente, que lo que él está diciendo le está hablando a ese pueblo en ese momento, pero también su profecía se está extendiendo hacia nosotros los gentiles, se está extendiendo al mundo. Por eso es que las profecías nosotros tenemos que estudiarlas de manera minuciosa, tranquila y comparar, porque inclusive se da mucho el caso con las profecías mesiánicas que Dios envía a un profeta que hable sobre un tema que aparentemente se cree que se está hablando sobre algo secular, pero que también tiene una dimensión espiritual. Eso pasa mucho con las profecías mesiánicas, que hay una de las profecías que hay un vaivén, un tirijala con los eruditos, cuando habla sobre una profecía en Salmo del Mesías, que muchos dicen que ahí el versículo bíblico se está refiriendo al rey Salomón con las cualidades de que es un rey, pero otros eruditos de los que creemos en el Mesías, que Jesucristo es el Mesías, nosotros creemos firmemente que ahí no se estaba refiriendo a Salomón, sino que se estaba refiriendo al Mesías Jesucristo, porque mencionas cualidades que no son de un hombre, sino de Dios. Entonces, ese es otro tema. Yo simplemente lo que quiero traerle es la idea de por qué es tan importante profundizar en las profecías y darse cuenta de que hay profecías que no necesariamente se cumplieron una vez, sino que todavía se siguen cumpliendo. Entonces, esto es lo que pasa con el profeta aquí menor, Joel. Joel tiene 4 propósitos principales en anunciar su mensaje. Yo quiero que usted tome nota ahí para que usted sepa que a pesar del juicio había la misericordia de Dios estaba ahí acompañando al pueblo para que se arrepienta. O sea, mire los cuatro, perdón, propósitos principales de Joel escribir su libro. Dice, número 1, explicar por qué ha venido la calamidad, por qué ha venido el juicio al pueblo. Eso era uno de los propósitos. Él empezó de una vez con juicio y ese era uno de los propósitos. Mira, ¿por qué le está viniendo juicio? Yo quiero explicarle esto. Ese es uno de los propósitos de Joel. Otro, advertir de un peligro aún mayor. Él quería advertir de algo que iba a pasar a Israel, que lo vamos a explicar ahora. 3, para llamar al pueblo de Judá a arrepentirse. Ahí está. Solo que en esta ocasión no fue simplemente con palabras, miren, va a pasar, sino que ya estaban pasando los juicios de Dios. Y en medio del juicio, Dios le estaba dando la oportunidad de que se arrepintieran. Y número 4, profetizar sobre el día venidero del Señor que traería bendiciones para algunos y juicio para otros. El día de Jehová es el tema del libro de Joel. Aquí en esta parte final es que se cree que no solamente Joel profetizó para Judá, sino que profetizó para el mundo, porque básicamente la profecía de Joel está abarcando el tiempo final de que vendría un Salvador, vendría alguien que iba a arreglar
la situación por completa, no solo de Judá, sino del mundo. Y todos sabemos quién es ese Jesucristo. Jesucristo es el único que va a restaurar al hombre con Dios. Por eso es que nosotros no podemos hacer nada por nuestra propia voluntad. Sin Cristo estamos muertos. Cristo es el que nos reconcilia con el Padre. Cristo es quien nos ayuda a hacer el bien. Por eso tienes que aceptar a Cristo como tu único y suficiente Salvador para que tú puedas ser una mejor persona y hacer la voluntad de Dios. Yo le decía que cuando yo leí su profecía, la primera profecía que le entra es hablando sobre un juicio de langosta, que yo de manera personal, cuando yo no sabía, yo decía, pero las langostas que yo conozco son las que se dan en el mar, que son bien sabrosas y a la vez bastante costosas en los restaurantes. Yo no sabía que este animal era tan peligroso. ¿Y cómo es que este tipo de animal como que acaban con todo? Pero no es la langosta que habla la Biblia. Hay diferentes tipos de langosta, esa sería una, pero esa langosta no hace nada, la del mar. Esas son buenas, por así decir, y esas viven en el mar simplemente. La langosta que habla la Biblia era como una langosta como tipo, como la esperanza que nos conocemos, por lo menos yo en mi país, República Dominicana, que es como si fuera una mariposa como verde, que vuelan. Y en mi país, ella de repente se paraban como en las casas y uno le llama a eso esperanza, pero es simplemente para que usted tenga una idea de la forma de lo que llama la Biblia la langosta, pero la característica principal de este insecto es que este insecto se come todos los frutos del campo, todo, todos los frutos del campo, acaba con todo. Es como lo que le sale a las maderas, hay no me recuerdo el nombre, pero no sé si el limita que se llama, que le echan a la madera porque eso se va comiendo la madera poquito a poquito con el tiempo. Bueno, así son las langostas, pero ellos se comen todo lo que hay en el campo, todo. Y esa es la primera profecía de juicio que trae al pueblo de Judá el profeta Joel de que iba a venir una plaga de langosta y así ocurrió. Se comió todo lo del campo. ¿Y qué pasa? Si se va el alimento, ¿qué pasa? Si no hay comida, los animales no pueden alimentarse, que se alimentan de la tierra y se mueren también los animales. O sea, había una gran hambruna, enfermedades. Eso trajo unos problemas tan grandes que se cree que uno de las hambrunas más grandes que ha pasado el pueblo de Israel. Una situación muy difícil. Y Dios lo hizo con la intención de que se arrepintieran. Le estaba enseñando, mira, ustedes tienen que arrepentirse. Pero eso no es lo importante de esto. Lo importante de eso, de esa profecía, era que simplemente Joel lo que estaba diciéndole, esto es un principio de dolor. Yo lo que estoy diciéndole a ustedes es que va a venir un rey, va a venir alguien y lo va a destrozar así a ustedes todos. Recuérdese que yo le decía que cuando Joel todavía existía el reino dividido, el reino del norte y el reino del sur. Entonces Joel estaba diciéndole, mira, va a venir un rey de otra nación que lo va a ustedes llevar cautivo, lo va a exiliar y va a acabar con todos ustedes. Así como hicieron esa langosta, va a acabar con ustedes. Por eso ve que de una profecía tú puedes entender varias cosas. No solamente Dios estaba diciéndole al pueblo de Israel, mira, yo lo estoy castigando de esta manera por esto que ustedes están haciendo, sino que le estaba hablando también de otro castigo más que venía más fuerte, hermano, porque el pecado no le gusta a Dios. La gente cree que como que Dios se goza haciéndole un mal a alguien. Dios no se goza, hermano. Es el pecado. Dios repudia el pecado.
Dios aborrece el pecado, así lo enseña la palabra de Dios. Y por eso cuando a nosotros nos pasa algo que es lamentable en nuestras vidas, nosotros los seres humanos tendemos a hacernos la víctima de que cuando nos está pasando una situación difícil en nuestra vida, nosotros decimos, ay, Dios sí es malo. Pero no le contamos a la gente la versión completa de que anteriormente a pasarme la catástrofe que yo tenía, yo estaba jugando encima de un altar a ser evangélico y jugando con la palabra de Dios y teniendo 3 mujeres y haciendo una vida de pecado que Dios no le agrada. Eso no le contamos, solamente le decimos a la gente, ay, mira cómo estoy en esta cama muriéndome de sida, mira cómo estoy en esta cama muriéndome de cáncer, me estoy poco a poco desgastando. Ese Dios sí es malo, ese Dios sí es malo, abusador. El malo eres tú, que solamente habla desde el contexto de lo que te está pasando, pero no de lo que provocó lo que te está pasando. Porque Dios tarda para la ira, pero la ira de Dios cae, hermano. Para los que les gustan jugarse con Dios. La ira de Dios tarda, toma mucho tiempo a veces. Hay personas que le dan muchas oportunidades, pero hay de aquel que caiga en la mano del Dios vivo. Hay de aquel. Hay que vivir una vida agradable a Dios. No se puede estar jugando a ser evangélico. Dios no es relajo. Dios es todopoderoso. Y entonces, Joel le estaba diciendo, iba a venir un rey y lo va a ustedes llevar cautivo. Y así pasó. Al pueblo de Judá se lo llevaron los asirios. Se lo llevaron cautivos. Y ahí se dividió el reino. Ahí entró otra etapa. Ya Babilonia se había llevado al reino del norte. Ya estaban cautivos. Y el reino del sur también se fue cautivo. Y ya ustedes saben lo que pasó de ahí para allá. Duraron buen tiempo en cautiverio y se desarrollaron una serie de cosas. Y luego vamos a hablar sobre los profetas que en los diferentes exilios profetizaron. Porque aún así, estando cautivos como quiera, Dios mandó profetas para que se arrepintieran. Aún así. Y lamentablemente continuaban en el mal. Pero qué lindo es Dios, saber que su misericordia está ahí y vamos a seguir hablando sobre esto. Ya para concluir con Joel, que no quiero dejar sin puntualizar aquí el punto de nosotros los pentecostales con Joel. Hubo una de las profecías que Joel dijo que en los postreros días él iba a derramar de su espíritu sobre toda carne. El apóstol San Pedro, el apóstol Pedro, hace referencia en el Nuevo Testamento acerca de esa profecía cuando vino sobre él el Espíritu Santo, cuando se cumplió en Hechos capítulo 2 la promesa de Jesús de que iba a venir el Espíritu Santo y lo iba a llenar de su poder. Cuando ese día pasó en Pentecostés, las palabras que el Espíritu Santo puso en la boca de Pedro fue la profecía de Joel. Y él dijo, aquí se está cumpliendo lo que dijo Joel. O sea, amados hermanos, que ahí nosotros nos damos cuenta que ahí, cuando Joel está declarando esa palabra, estaba declarando una palabra de restauración para Judá. Pero usted vio que de alguna manera esa profecía de Joel en ese momento, para ese pueblo que él estaba hablando, para ese público que él estaba hablando, no se cumplió en ese momento. Entonces lo que te quiere decir es que Joel estaba hablando no solo una profecía de ese momento, sino una profecía que estaba ligado a lo espiritual, a lo eterno de Dios. Y lo que Joel estaba refiriéndose, que la verdadera restauración de Judá y del pueblo de Dios va a ser cuando el Mesías venga, cuando Cristo venga y nos restaure a todos. Y por eso él dijo que en los postreros tiempos iba a derramar de su espíritu. Y por eso esa profecía se le conoce como un cumplimiento parcial de la profecía de Joel. Y por eso nosotros creemos que el Espíritu Santo nos llena de poder, nos da las cualidades, nos da la capacidad de nosotros hacer
todo lo que nosotros necesitamos hacer para agradar a Dios aquí en la tierra, porque con nuestra fuerza no podemos ser cristianos, pero el Espíritu Santo, el Consolador, la tercera persona de la Trinidad, está aquí en la tierra con nosotros para fortalecernos, para ayudarnos a ser mejor cristiano, para vencer el mundo. Por eso, amigo y hermano que me está viendo, cree en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es real. Él ha derramado su poder sobre todo aquellos que creen en Él, porque hay iglesias que no creen en Él y dicen, no, esos son unos locos, esos son personas que se vuelven locos y empiezan a hablar una lengua rara. Ten cuidado, que es el Espíritu Santo de Dios que toca nuestra vida, que transforma nuestros corazones. Que hay personas que han llevado a cierta emoción algunas cosas, sí, los neopentecostales, pero los que estamos comprometidos con la palabra de Dios sabemos que el Espíritu Santo es real y que eso es poder de Dios en nuestras vidas. El Espíritu Santo te da la capacitación para tú hacer las cosas mejores. Y el primer ejemplo ahí lo tenemos con Pedro. Cuando Pedro, que era una persona del vulgo, recibió el Espíritu Santo, habló con una elocuencia que se convirtieron más de 5,000 personas. No fue Pedro que habló, fue el Espíritu Santo a través de Pedro. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo de Dios. Te da poder, te ayuda, te capacita. Por eso nosotros creemos con la doctrina del Espíritu Santo de hablar en lengua, que es una capacitación que Dios te da para tú ser mejor creyente. No para tú ser una persona que mueva las emociones y para que esté actuando como una persona loca. No, no, no es para eso. El Espíritu Santo es para edificar. El Espíritu Santo es para enseñar. El Espíritu Santo es para poder ayudar a aquellos que están cautivos en el pecado y a llevarle la palabra de Dios con poder, a libertar a los cautivos, a los oprimidos por el pecado, a los que están atados por los demonios. Para eso es el Espíritu Santo, un poder que Dios le ha dado a la iglesia, que solamente los que lo creen lo tienen y lo usan de manera responsable y bíblica. Así que, mis amados hermanos, esto ha sido todo en el día de hoy acerca del profeta Joel. Espero que te haya gustado, espero que también dejes tu comentario y vamos a seguir dándole duro a esta serie de estudios. Dime qué tal va esta serie de estudios. Cuéntame, vamos a ver. Coméntanos si te gusta lo que estamos haciendo. Si no te gusta también, dímelo. No hay problema. Pero vamos a seguir hablando sobre estos profetas. Espero que estas clases vayan alimentando tu intelecto espiritual y ayudándote a ser un mejor cristiano. Nos vemos en otro contenido más de tu programa, Variedad Cristiana DG.